La mayoría de personas cree que la felicidad depende de con quien compartimos la vida, pero la filosofía estoica nos recuerda una verdad más profunda. La alegría real nace desde dentro y no puede estar sujeta a la presencia o ausencia de alguien. Ser feliz sin necesitar la compañía de nadie no significa rechazar a los demás ni vivir en aislamiento. Significa descubrir que la fuente principal de tu bienestar se encuentra en tu mente, en tu carácter y en tu manera de interpretar lo que ocurre. Cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de temer a la soledad. Comprendes que no es un castigo, sino un espacio de crecimiento y libertad. Te das cuenta de que depender de la aprobación, la atención o el afecto constante de otros es como construir tu casa sobre arena. Cualquier movimiento externo la derrumba. En cambio, al fortalecer tu interior, aprendes a vivir con calma incluso cuando no tienes a nadie cerca, y cuando compartes con otros, lo haces desde la libertad, no desde la necesidad. Este camino no es fácil, pero es el más seguro para alcanzar una paz duradera. La independencia emocional es la clave para una vida plena. Lección 1. Descubre que la soledad puede ser un regalo, no un castigo. La palabra soledad suele despertar en muchas personas sentimientos de miedo, rechazo o tristeza. Desde pequeños se nos ha enseñado que estar acompañado es sinónimo de bienestar y que estar solo es una señal de vacío, fracaso o abandono. Sin embargo, desde la mirada del estoicismo, la soledad no es un castigo impuesto por la vida, sino una oportunidad para fortalecer nuestra mente, reencontrarnos con nuestro interior y crecer como seres humanos. Los estoicos comprendían que el verdadero poder del ser humano no depende de lo externo, sino de lo que cultiva en su interior. Epicteto decía que nadie puede arrebatarte tu libertad interior si aprendes a dominar tus pensamientos. Y ese dominio se vuelve más claro cuando pasamos tiempo a solas, sin distracciones, sin ruidos, sin depender de la validación externa. Imagina por un momento que ves la soledad como un espacio de entrenamiento. Igual que un atleta necesita practicar en silencio y con disciplina antes de competir, nosotros necesitamos momentos de soledad para entrenar nuestra mente y templar nuestro carácter. Lejos de ser un vacío, la soledad puede convertirse en un refugio donde descubres quién eres realmente, qué valoras y qué necesitas cambiar. La sociedad actual nos empuja a estar rodeados constantemente de estímulos, redes sociales, conversaciones, ruidos, opiniones. En medio de ese torbellino, es fácil perderse en los demás y olvidar tu propia voz. La soledad, bien entendida, te devuelve esa voz. Te invita a escuchar lo que normalmente ignoras porque estás demasiado ocupado buscando compañía. No se trata de vivir aislado ni de rechazar las relaciones humanas. Los estoicos valoraban profundamente la comunidad y el compartir con otros. Lo que se busca es un equilibrio, aprender a estar bien contigo mismo para que, cuando estés con los demás, tu presencia no dependa de una necesidad desesperada de compañía, sino de una elección consciente y libre. Estar solo deja de ser un peso cuando descubres que puedes disfrutarlo. En soledad puedes reflexionar sobre tus actos, evaluar tus pensamientos y observar la vida con más claridad. Es el momento ideal para preguntarte, ¿estoy viviendo como quiero o como esperan los demás? ¿Estoy persiguiendo metas auténticas o simplemente repitiendo lo que dicta la sociedad? Estas preguntas, que parecen simples, rara vez se responden cuando vivimos atrapados en la constante compañía. Solo cuando la mente se aquieta, aparece la posibilidad de ver con sinceridad tu propio camino. El miedo a la soledad proviene de la creencia de que no somos suficientes. Pensamos que necesitamos a alguien más para sentirnos valiosos. Pero el estoicismo nos recuerda que nuestra dignidad y valor ya están en nosotros, no en las opiniones externas. Si aprendes a estar en paz contigo, no temerás estar solo porque comprenderás que nunca estás incompleto. Además, la soledad fortalece tu resiliencia. Al pasar tiempo contigo mismo aprendes a resolver problemas sin depender siempre de otros. Te haces más autónomo, más firme, más capaz de enfrentar los cambios de la vida. En lugar de sentirte víctima de la ausencia,
te conviertes en protagonista de tu propio crecimiento. Un ejemplo práctico es convertir la soledad en un ritual diario. Puedes dedicar unos minutos al silencio, a la escritura reflexiva o simplemente a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Al principio puede resultar incómodo, pero poco a poco descubrirás que tu mente se aclara y tu paz interior se expande. Con el tiempo, incluso empezarás a valorar esos momentos como esenciales, igual que valorarías el descanso después de un día agotador. El mayor regalo de la soledad es que te prepara para las relaciones sanas. Cuando no necesitas desesperadamente a alguien, eliges mejor a las personas que quieres tener a tu lado. Tu compañía deja de ser una exigencia y se transforma en una decisión. Y esa libertad crea vínculos más auténticos, porque ya no buscas llenar un vacío, sino compartir desde la plenitud. La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es la dependencia excesiva, la idea de que sin otro a tu lado no eres capaz de vivir bien. Si transformas esa creencia, descubrirás que la soledad es un espejo que te enseña tu verdadera fuerza y tu capacidad de ser feliz por ti mismo. En conclusión, la soledad, vista desde el lente estoico, no es una condena, sino una oportunidad invaluable. Es el espacio donde puedes conocerte, reconstruirte y aprender a vivir sin miedo a estar contigo mismo. Si logras ver la soledad como un regalo, entonces ya no dependerás de la compañía para ser feliz. Y esa libertad es la base de una vida más serena, firme y plena. Lección 2. Desarrolla una mente libre que no dependa de la aprobación ajena. Una de las cadenas más pesadas que arrastramos los seres humanos es la necesidad de ser aprobados por los demás. Buscamos constantemente la validación externa, un elogio, un reconocimiento, una señal de que lo que hacemos está bien. Este hábito, que parece inofensivo, puede convertirse en un verdadero obstáculo para nuestra libertad interior. Porque quien vive pendiente de la opinión ajena nunca es dueño de sí mismo, siempre es esclavo de lo que otros piensen. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en la aceptación externa, sino en la coherencia interna. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: la dignidad del hombre está en hacer lo que su naturaleza le pide, no lo que los demás esperan. Una mente libre es aquella que actúa conforme a sus valores, principios y convicciones, aunque eso signifique ir contra la corriente. Cuando basas tu vida en la aprobación externa, estás entregando tu poder. Imagina que cada opinión es como una cuerda que te ata. Si te alaban, te sientes bien; si te critican, te hundes. Tu estado de ánimo depende de factores que no puedes controlar, y esa es una receta segura para la frustración. El estoicismo, en cambio, te invita a centrarte en lo que sí controlas: tus pensamientos, tus actos y tu interpretación de los hechos. Una mente libre no es indiferente a los demás, pero tampoco vive esclavizada por su opinión. Reconoce que las críticas son inevitables y que los elogios son pasajeros. Por eso no se aferra a ninguno. Se enfoca en actuar con virtud y en vivir de acuerdo con la razón. Esa es la verdadera medida del valor personal. Piensa en cómo funciona la sociedad actual. Las redes sociales, por ejemplo, han intensificado esta dependencia. Muchos viven pendientes de cuántos me gusta reciben o cuántos comentarios halagadores aparecen. Esa dinámica puede parecer trivial, pero en el fondo refleja una gran fragilidad. El valor propio se mide en cifras externas. El problema surge cuando esas cifras bajan, porque entonces la persona se siente vacía y rechazada. El estoico, en cambio, entiende que su valor no cambia con la mirada de los demás. La aprobación externa es como un viento que cambia constantemente de dirección. Hoy eres admirado, mañana eres criticado, y si tu bienestar depende de eso, vivirás siempre en tormenta. Pero si aprendes a sostenerte en tu propio juicio, la tempestad de las opiniones ya no podrá arrastrarte. Un ejemplo práctico es tomar decisiones basadas en tus principios, no en la reacción de los demás. Pregúntate: ¿esto que voy a hacer es correcto según mis valores? ¿Es coherente con la vida que quiero llevar?
Si la respuesta es sí, entonces avanza, aunque otros no lo entiendan. El juicio de los demás no debería ser el timón de tu barco. Los estoicos proponían ejercicios de reflexión para fortalecer la independencia mental. Uno de ellos consiste en recordar que la mayoría de las personas no piensan realmente en ti, sino en sí mismas. Sus opiniones, elogios o críticas son más un reflejo de su mundo interior que de tu verdadera esencia. Si internalizas esta verdad, la aprobación externa pierde peso y tu libertad se expande. Otro aspecto fundamental es aceptar que nunca podrás agradar a todos. Incluso los sabios, incluso los más virtuosos, fueron criticados. Sócrates, Marco Aurelio, Epicteto, todos ellos enfrentaron incomprensión y rechazo. Si ellos, con su sabiduría, no pudieron escapar a las críticas, ¿por qué deberías tú esforzarte en complacer a todos? Es una batalla perdida. Lo que sí puedes hacer es liberarte de esa necesidad. No significa que ignores de manera arrogante a los demás, sino que escuches, evalúes y actúes sin que tu valor dependa de sus palabras. Ese equilibrio es lo que diferencia a la persona libre de la persona prisionera de la opinión pública. Al practicar esta independencia, tu vida se vuelve más ligera. Descubres que puedes ser feliz aunque nadie te reconozca. Comprendes que tu dignidad no depende de aplausos ni de críticas, sino de tu coherencia. Y esa convicción te da una fuerza interior que nadie puede arrebatarte. La mente libre no se construye de un día para otro, es un entrenamiento constante. Pero cada vez que eliges actuar desde tu criterio en lugar de buscar aprobación, fortaleces tu independencia. Cada vez que resistes la tentación de depender del elogio, alimentas tu libertad. Y poco a poco, llegas a un punto donde tu paz ya no fluctúa con el viento de las opiniones externas. En conclusión, desarrollar una mente libre es reconocer que tu valor no depende de lo que otros piensen, sino de lo que tú eliges ser. Es vivir con firmeza en tus convicciones, con serenidad frente a la crítica y con humildad frente al elogio. Cuando lo logras, te conviertes en dueño de tu vida, no en prisionero de los juicios ajenos. Y esa libertad es una de las más grandes victorias del espíritu. Lección 3. Aprende a encontrar sentido en ti mismo antes que en los demás. Uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es creer que el valor de nuestra vida depende de lo que otros piensan de nosotros o de cuánto reconocimiento recibimos. Desde pequeños nos enseñan a buscar la aprobación, buenas notas para agradar a los padres, buen comportamiento para ser aceptados en la escuela, logros visibles para obtener el respeto de los demás. Crecemos con la idea de que la felicidad y el propósito se encuentran afuera, en lo que nos dan o nos reconocen. Pero llega un punto en el que esa búsqueda constante se convierte en una carga. La verdad es que ningún aplauso externo puede llenar un vacío interno. El verdadero sentido de la vida empieza en ti, no en los demás. Encontrar sentido en ti mismo significa aprender a reconocer que tu existencia ya es valiosa por el simple hecho de estar aquí. No necesitas títulos, riquezas ni aprobación para justificar tu presencia en este mundo. Muchas veces, confundimos propósito con logros externos. Creemos que tener un trabajo prestigioso, una pareja perfecta o un estilo de vida envidiable es lo que le dará sentido a nuestra vida. Pero el tiempo suele demostrarnos que, aunque esas cosas lleguen, la sensación de vacío puede permanecer. Es ahí cuando surge la pregunta incómoda: ¿qué pasa si lo pierdo todo? Y la respuesta es clara: si tu propósito depende de lo externo, el día que lo externo desaparezca, también desaparecerá tu estabilidad. Por eso es vital que aprendas a mirar hacia adentro. Hazte preguntas que vayan más allá de lo material. ¿Qué me apasiona realmente? ¿Qué disfruto cuando nadie me observa ni me aplaude? ¿Qué cosas pequeñas me hacen sentir vivo? Puede que descubras que tu sentido está en crear, en servir, en aprender, en compartir. Tal vez está en tu capacidad de transmitir paz a otros, en tu amor por la naturaleza o en el simple hecho de vivir con coherencia entre lo que piensas, sientes y haces.
No hay respuestas universales, porque cada vida es única. Lo importante es que lo que descubras te pertenezca, que no dependa de que otros lo reconozcan o lo validen. Cuando colocas tu propósito en manos ajenas, te vuelves prisionero de sus opiniones. Si los demás te aplauden, te sientes feliz. Si te critican, te hundes. Pero si aprendes a darle sentido a tu vida desde dentro, te liberas. Ya no necesitas perseguir el reconocimiento, porque tu valor no fluctúa con las opiniones externas. Esta libertad interior es uno de los mayores regalos que puedes darte. Imagina la diferencia entre alguien que vive para complacer y alguien que vive desde su verdad. El primero está siempre ansioso, pendiente de no decepcionar, ajustando su comportamiento según lo que otros esperan. El segundo, en cambio, avanza con calma, sabiendo que lo que hace tiene sentido para él, aunque nadie más lo entienda. Ese es el poder de encontrar propósito en ti mismo, la capacidad de caminar con firmeza incluso en soledad, porque no dependes del ruido externo para validar tus pasos. Claro, esto no significa que no debas disfrutar de la compañía o del reconocimiento cuando lleguen. Somos seres sociales y compartir nos enriquece. Pero la clave está en que no lo conviertas en una necesidad para sentirte completo. Aprende a disfrutar de los aplausos sin depender de ellos. Agradece los vínculos sin convertirlos en la base de tu valor. Un ejercicio que puede ayudarte es dedicar tiempo cada día a actividades que te conecten contigo mismo, sin necesidad de mostrar resultados a nadie. Puede ser escribir, meditar, caminar, pintar o simplemente observar el cielo. Haz cosas que tengan sentido para ti aunque nadie lo vea. Poco a poco, ese hábito fortalece la certeza de que tu vida tiene valor en sí misma. Recuerda, el verdadero sentido no se busca en la multitud, se descubre en el silencio. Cuando logres encontrar en ti mismo lo que buscas afuera, habrás alcanzado un nivel de libertad que pocos conocen. Y desde esa libertad, podrás compartir con los demás de una manera más auténtica, porque no será por necesidad, sino por elección. Lección 4. Haz del silencio un refugio de claridad y calma. Vivimos en un mundo ruidoso. Ruido de autos, de notificaciones, de conversaciones, de pensamientos que nunca se detienen. Incluso cuando estamos solos, muchas veces sentimos la necesidad de encender la televisión, poner música o revisar el celular, solo para evitar el silencio. Hemos llegado a asociar el silencio con vacío, aburrimiento o incluso con incomodidad. Sin embargo, pocas cosas son tan poderosas como aprender a habitarlo. El silencio no es ausencia de vida, es un espacio donde todo se ordena. Cuando haces del silencio un refugio, descubres que allí puedes encontrar claridad, calma y un descanso que el ruido del mundo nunca podrá darte. El silencio tiene la capacidad de mostrarnos lo que el ruido oculta. Piensa en un lago en calma. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo, todo se confunde. Pero cuando se aquieta, la transparencia aparece y se revela lo que estaba allí desde siempre. Así funciona también tu mente. Cuando todo está lleno de distracciones, es difícil reconocer tus emociones, tus deseos o tus verdaderas necesidades. Pero cuando te permites detenerte y estar en silencio, tu interior se aclara. Aprender a valorar el silencio no significa que debas vivir aislado o evitar la interacción social. Significa darte espacios donde puedas desconectar del ruido externo y del ruido mental para escuchar lo esencial. El silencio es como un espejo, refleja lo que realmente está en ti, sin adornos ni filtros. Por eso a muchas personas les cuesta enfrentarlo, porque se encuentran con pensamientos que evadían o con emociones que habían enterrado. Pero precisamente en ese encuentro está la oportunidad de sanar, de comprenderte y de liberarte de cargas que no sabías que llevabas. Haz del silencio un aliado en tu día a día. No esperes a que todo a tu alrededor esté en calma, porque la vida rara vez ofrece ese regalo. Crea pequeños momentos, 5 minutos al despertar, un paseo sin auriculares, un respiro antes de dormir. Son pausas que parecen pequeñas,
pero que abren un espacio inmenso en tu interior. Al principio puede resultar incómodo, porque la mente se resiste y busca distraerse. Pero poco a poco, el silencio se convierte en un refugio al que deseas volver, porque entiendes que allí recuperas fuerzas, allí renuevas tu claridad, allí encuentras paz. El silencio también es una herramienta de claridad para tomar decisiones. Cuando estás atrapado en un dilema, rodeado de opiniones y de ruido, difícilmente ves con nitidez. Pero si aprendes a quedarte quieto, sin necesidad de responder de inmediato, el silencio te permite escuchar esa voz interior que rara vez se equivoca. No se trata de magia, sino de dar espacio a tu intuición y a tu razón para que se expresen sin interferencias. Muchas decisiones sabias nacen en momentos de calma, no en medio de la agitación. Además, el silencio fortalece tu fortaleza emocional. El mundo externo siempre tendrá exigencias, conflictos y caos. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes aprender a refugiarte dentro. Saber estar en silencio te enseña a no reaccionar de forma automática, a mantener serenidad cuando todo alrededor parece perder el control. Es como tener un puerto seguro al cual volver, sin importar lo que pase afuera. Un detalle importante es entender que el silencio no es vacío, es presencia. En el silencio no estás desconectado, al contrario, te conectas más contigo, con la naturaleza, con lo que te rodea. Es allí donde escuchas mejor el canto de un ave, el sonido del viento o los latidos de tu propio corazón. Cuando aprendes a estar en silencio, descubres que nunca estás solo. Hay vida en todo lo que te rodea y tú eres parte de ella. Un buen ejercicio es comenzar con prácticas breves. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y simplemente escucha. No intentes controlar los pensamientos, solo observa cómo aparecen y se van. En unos minutos sentirás cómo tu mente se calma y tu respiración se hace más profunda. Ese es el poder del silencio actuando en ti. Con el tiempo, esos instantes se convertirán en una fuente de energía y equilibrio. Haz del silencio tu refugio. No como una huida del mundo, sino como un lugar de renovación. Cuando lo integres en tu vida, verás cómo la claridad aumenta, cómo tus emociones se ordenan y cómo la calma se convierte en tu estado natural. El ruido seguirá existiendo, pero tú ya no dependerás de él. Aprenderás a vivir desde dentro hacia afuera, con la certeza de que siempre tienes un espacio al que volver para recuperar tu paz. Lección 5. Refuerza tu resiliencia emocional para no quebrarte ante la adversidad. La vida está llena de cambios inesperados, pérdidas, obstáculos y situaciones que no siempre podemos controlar. Sin embargo, lo que sí está en tus manos es la manera en que respondes a esos momentos. Esa capacidad de levantarte después de una caída, de adaptarte sin perder tu esencia y de mantener tu paz interior en medio de las tormentas, se llama resiliencia emocional. Y es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar si quieres vivir con serenidad y libertad. Ser resiliente no significa que no sientas dolor, miedo o tristeza. Significa que, aunque esas emociones aparezcan, no te destruyen ni te paralizan. Ser resiliente es saber que cada golpe puede doler, pero también puede enseñarte. Es mirar la dificultad y reconocerla como parte natural de la vida, sin permitir que defina quién eres ni que robe tu capacidad de seguir adelante. El error más común es pensar que la fortaleza emocional se consigue evitando el sufrimiento. En realidad, se cultiva atravesándolo. Cada vez que enfrentas una situación difícil y decides no rendirte, estás entrenando tu resiliencia. Es como un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. La diferencia es que aquí el entrenamiento no está en un gimnasio, sino en tu mente y en tu corazón. Uno de los primeros pasos para fortalecer tu resiliencia es aceptar que la adversidad forma parte de la existencia. El estoicismo lo explica de manera muy clara: no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Cuando entiendes esto,
Dejas de gastar energía en lamentarte por lo que no puedes cambiar y comienzas a enfocarte en lo que sí está en tus manos. Esa simple visión transforma la manera en que enfrentas los problemas. Imagina dos personas que atraviesan la misma dificultad, por ejemplo, perder un empleo. Una se derrumba y se queda atrapada en la desesperación, mientras que la otra, aunque siente miedo, comienza a buscar alternativas, aprende nuevas habilidades o toma el reto como una oportunidad para crecer. La situación externa es la misma, pero la manera de reaccionar es distinta. Esa diferencia es la resiliencia emocional. Otro aspecto clave es aprender a regular tus emociones. La resiliencia no se construye negando lo que sientes, sino reconociéndolo sin dejar que te controle. Si tienes miedo, acéptalo, pero no permitas que te inmovilice. Si sientes tristeza, vívela, pero no te quedes atrapado en ella. Una emoción es como una ola, viene, crece, y tarde o temprano se disipa. Lo importante es no dejar que te arrastre, sino observarla desde la orilla con calma. La resiliencia también requiere cultivar pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Cuando repites constantemente que no puedes, que es demasiado difícil o que todo está perdido, te quiebras antes de intentarlo. Pero si eliges decirte que puedes aprender, que esta situación también pasará y que dentro de ti hay más fuerza de la que crees, te conviertes en tu propio apoyo. Tus palabras internas son un escudo poderoso contra la adversidad. Además, es fundamental tener un propósito claro. Las personas resilientes no se levantan solo por levantarse, lo hacen porque tienen una razón que las impulsa. Puede ser un sueño, una meta personal, el deseo de cuidar a su familia o simplemente la decisión de no rendirse nunca. Ese propósito se convierte en una brújula que te guía incluso en los días más oscuros. La resiliencia emocional no te hace invulnerable, pero sí flexible. En lugar de quebrarte como una rama seca, aprendes a doblarte como un bambú y volver a erguirte con más firmeza. La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que te moldea. Cada experiencia difícil que superas se convierte en una prueba de tu fortaleza y en un recordatorio de que eres más capaz de lo que imaginabas. Para cultivar esta fortaleza en tu vida diaria, comienza con pequeños actos de disciplina y autocuidado. Aprende a respirar profundamente cuando la ansiedad aparezca. Date tiempo para descansar cuando lo necesites. Reconoce tus logros, incluso los más pequeños. Y sobre todo, no te compares con otros. Cada persona enfrenta batallas distintas y tu camino es único. La resiliencia emocional es la base que te permite avanzar sin quebrarte, incluso cuando la vida parece injusta. Al reforzarla, descubres que nada externo tiene el poder de destruirte si no se lo permites. Puedes perder cosas, enfrentar rechazos o vivir momentos de incertidumbre, pero mientras mantengas tu centro, siempre tendrás la fuerza para levantarte una y otra vez. Haz de la resiliencia un hábito. Conviértela en tu forma de vivir y verás que, aunque las tormentas sigan llegando, dentro de ti siempre habrá un refugio de calma y fortaleza. Porque lo que realmente importa no es lo que sucede afuera, sino la manera en que lo atraviesas por dentro. Lección 6. Reconoce que tu valor no se mide por la compañía que tengas. Una de las creencias más dañinas que muchas personas arrastran es pensar que su valor depende de los demás. Que solo son valiosos si están en pareja, si tienen muchos amigos, si los invitan a reuniones o si son buscados constantemente. Esta idea, aunque común, es profundamente limitante, porque te pone en una posición de dependencia. Es como si necesitaras que otros confirmaran que mereces ser amado o respetado. Pero la verdad es que tu valor no está condicionado a la compañía que tengas, sino que es algo intrínseco, que ya habita en ti. El pensamiento estoico nos recuerda que no debemos basar nuestra felicidad en factores externos. Epicteto decía que quien depende de lo que no controla vive esclavo. Y las relaciones humanas, por más importantes que sean, no están bajo tu total control. Las personas pueden irse,
cambiar de opinión o simplemente no estar disponibles. Si tu valor depende de ellas, cada ausencia se convierte en una herida, cada rechazo en una pérdida de identidad. Pero si tu valor proviene de lo que eres y de lo que cultivas en tu interior, entonces nada externo puede arrebatártelo. Reconocer esto es un acto de libertad. Significa que puedes estar en soledad sin sentirte menos, y que puedes estar acompañado sin perderte en la necesidad de aprobación. Tu valor no se multiplica porque alguien te elija, ni disminuye porque alguien te ignore. Tú sigues siendo el mismo ser humano valioso, con tus talentos, tu carácter y tu capacidad de crecer. Imagina a alguien que busca constantemente validación. Cada like en redes sociales se convierte en un alivio temporal, pero cada ausencia de atención lo hunde en la inseguridad. Vive esclavo de una montaña rusa emocional que no depende de él. Ahora imagina a alguien que reconoce su propio valor, que sabe quién es y lo que puede aportar. Esa persona disfruta de la compañía de otros, pero no la necesita para sentirse en paz. Esa diferencia es la que marca el verdadero poder interior. Es importante entender que el valor humano no se mide en números, ni en la cantidad de amigos, ni en las veces que te llaman, ni en si alguien decide estar contigo. El valor humano se mide en la integridad con la que vives, en tu capacidad de mantenerte firme en tus principios y en la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Eso no depende de nadie más, solo de ti. Los estoicos hablaban de la dignidad como una riqueza interna que nadie puede quitarte. Esa dignidad se fortalece cada vez que eliges no mendigar atención, cada vez que decides no conformarte con menos de lo que mereces y cada vez que aceptas que estar solo no significa estar vacío. Porque la verdadera soledad no es la ausencia de personas, sino la ausencia de conexión contigo mismo. Al reconocer tu valor, comienzas a relacionarte desde un lugar diferente. Ya no buscas llenar un vacío, sino compartir lo que ya eres. Ya no entras en vínculos por miedo a estar solo, sino por la genuina alegría de compartir. Esto cambia radicalmente la calidad de tus relaciones, porque ya no se basan en la necesidad, sino en la elección consciente. Recuerda que cada persona que llega a tu vida puede ser un complemento, pero no la definición de quién eres. Si mañana alguien se va, tu valor permanece intacto. Si nadie llama, tu dignidad no desaparece. Si estás en silencio, sigues siendo suficiente. Este entendimiento no te aleja de los demás, al contrario, te permite relacionarte de forma más sana y libre. Cultivar esta visión requiere práctica. Puedes comenzar con afirmaciones sencillas pero poderosas. Mi valor no depende de nadie más. Soy suficiente tal como soy. Mi compañía es valiosa incluso cuando estoy solo. Al repetirlas, tu mente empieza a liberarse de la necesidad de buscar validación externa. Otro ejercicio útil es recordar logros o momentos en los que superaste dificultades por ti mismo. Al hacerlo, reconoces que has sido capaz, que has tenido fortaleza, y que tu valor está en lo que eres capaz de crear y enfrentar. No en quién se quedó o quién se fue, sino en la manera en que sigues avanzando. Reconocer que tu valor no se mide por la compañía que tengas es darte permiso para vivir con libertad. Es soltar las cadenas invisibles de la aprobación ajena y elegir caminar con la certeza de que, estés con alguien o no, tu vida sigue teniendo significado. Cuando interiorizas esto, te das cuenta de que la verdadera plenitud no está en cuántas personas te rodean, sino en la fuerza con la que habitas tu propio ser. Al final, tu valor es como una luz. No depende de quien la vea o la reconozca, sigue brillando con la misma intensidad. Aprende a cuidarla, a mantenerla encendida y a no dejar que la opinión o la presencia de otros determine su brillo. Esa es la verdadera fortaleza de quien aprende a ser feliz consigo mismo. Lección 7. Practica el autocuidado como una expresión de sabiduría. El autocuidado suele malinterpretarse como un acto de egoísmo o superficialidad. Se piensa que consiste únicamente en descansar, mimarse o buscar placer inmediato. Sin embargo, visto desde la perspectiva estoica, el autocuidado es mucho más profundo.
Es una expresión de sabiduría porque implica conocerte, respetar tus límites, cultivar tu mente y proteger tu paz interior. No se trata de huir de la vida, sino de fortalecer el alma y el cuerpo para enfrentarla con mayor claridad y firmeza. Los estoicos hablaban de leupateia, los buenos estados del alma, que solo pueden lograrse cuando la mente está en equilibrio. Y para alcanzar ese equilibrio, el autocuidado se convierte en una práctica fundamental. No puedes esperar tener serenidad si constantemente descuidas tu descanso, te sobrecargas de responsabilidades, te alimentas de pensamientos negativos o ignoras tus necesidades más básicas. El descuido no es una muestra de fortaleza, sino de desorden interno. La verdadera fuerza surge cuando te conoces lo suficiente como para darte lo que necesitas y rechazar lo que te daña. Cuidarte no significa vivir en una burbuja, sino prepararte mejor para el contacto con el mundo. Por ejemplo, una mente fatigada reacciona con ira o ansiedad con mayor facilidad. En cambio, una mente clara, cultivada mediante el descanso, la reflexión y la práctica de la virtud, responde con calma. Un cuerpo desgastado por los excesos no puede sostener con firmeza los desafíos, mientras que un cuerpo cuidado con disciplina se convierte en un aliado en lugar de un obstáculo. El autocuidado también incluye cuidar de lo que consumes en el plano emocional y mental. Pregúntate, ¿qué tipo de pensamientos permites que habiten en ti? ¿Qué conversaciones alimentan tu espíritu? ¿Qué información consumes diariamente? Si tu mente se llena de quejas, comparaciones o miedos ajenos, inevitablemente eso se reflejará en tu carácter. El sabio selecciona con atención lo que permite entrar en su vida, del mismo modo en que alguien protege su hogar de lo que puede dañarlo. Además, practicar el autocuidado no significa buscar comodidad constante. Los estoicos valoraban la disciplina y el esfuerzo como caminos de crecimiento. Cuidarte también es entrenar tu fortaleza soportando el frío, la incomodidad o la dificultad cuando es necesario, porque eso te fortalece. Autocuidado no es indulgencia sin medida, sino equilibrio. Saber cuándo descansar y cuándo esforzarte, cuándo detenerte y cuándo avanzar. Esa capacidad de discernimiento es lo que lo convierte en una expresión de sabiduría. Un ejemplo claro es la práctica del silencio interior. Muchas veces nos rodeamos de ruido porque tememos escuchar lo que llevamos dentro. Sin embargo, dedicar tiempo al silencio y a la introspección es una forma de cuidado profundo. Te permite ordenar tu mente, reconocer lo que sientes y recordar lo que realmente importa. Marco Aurelio encontraba en sus escritos diarios una forma de autocuidado: escribir para sí mismo, examinar sus pensamientos y ajustar su carácter. Ese hábito no era egoísmo, sino responsabilidad hacia su propio ser. También es importante reconocer que el autocuidado incluye aprender a decir no. Cada vez que aceptas más de lo que puedes manejar, cada vez que te sobrecargas por miedo a decepcionar a otros, te descuidas a ti mismo. Decir no no es rechazo, es respeto. El sabio comprende que su tiempo y energía son limitados, y por eso los cuida como un recurso valioso. No puedes dar lo mejor de ti si primero no aprendes a proteger lo que te sostiene. El autocuidado también abarca cultivar relaciones sanas. Alejarte de vínculos dañinos es una de las mayores expresiones de respeto hacia ti mismo. Si alguien constantemente roba tu energía, menosprecia tu valor o te arrastra a la negatividad, mantener esa conexión sin poner límites es descuido. El estoicismo enseña que no elegimos lo que otros hacen, pero sí decidimos que permitimos que influya en nosotros. Cuidar tu paz es un acto de coraje, no de egoísmo. Otro aspecto clave es la práctica de la gratitud. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta que descuidamos lo que ya tenemos. Agradecer cada día por lo que la vida te ofrece es un alimento espiritual. El agradecimiento calma la ansiedad, fortalece el ánimo y nos recuerda que el simple hecho de respirar ya es un regalo. Esa actitud de gratitud diaria es uno de los mayores actos de autocuidado para el alma. Al final,
Practicar el autocuidado como una expresión de sabiduría significa vivir con conciencia. No se trata de indulgencia, sino de equilibrio. No de aislamiento, sino de preparación. No de egoísmo, sino de respeto. Cuidarte es asegurarte de que tu cuerpo sea fuerte, tu mente clara y tu espíritu sereno, porque sólo así podrás enfrentar con firmeza lo que la vida te presente. El sabio no se descuida, porque entiende que su primera responsabilidad es consigo mismo. Recuerda, nadie puede cuidar tu interior por ti. Esa es tu tarea, tu disciplina y tu forma de honrar la vida que se te ha dado. Practica el autocuidado con gratitud, con constancia y con claridad, porque es el terreno fértil donde florece la virtud y la verdadera paz interior. Lección 8. Haz de la introspección una herramienta para conocerte mejor. La mayoría de las personas viven hacia afuera, buscando constantemente distracciones, compañía, ruido o actividades que llenen cada minuto del día. Esta tendencia a huir del silencio interior proviene, en gran parte, del temor a enfrentarse a uno mismo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero crecimiento comienza cuando nos detenemos y miramos hacia adentro. La introspección no es un lujo, ni una práctica reservada para filósofos o pensadores, sino una herramienta poderosa y necesaria para cualquier persona que aspire a vivir con claridad, paz y propósito. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó escrito que debía volver constantemente a su interior para examinar su carácter, sus emociones y sus actos. Ese hábito lo mantenía alineado con sus principios y le permitía reconocer sus errores antes de que se convirtieran en cadenas. La introspección, entonces, no es una simple contemplación pasiva, sino un ejercicio activo de autoobservación. Es preguntarse, ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde fallé? ¿Qué pensamientos me dominaron y cuáles debo corregir? Este ejercicio diario de honestidad fortalece la virtud y reduce la confusión que generan los impulsos o las emociones descontroladas. La introspección también te ayuda a identificar las raíces de tu sufrimiento. Muchas veces creemos que el dolor proviene del exterior, de las personas, de las circunstancias, de la mala suerte. Pero cuando te observas con sinceridad, descubres que gran parte de lo que te atormenta nace de cómo interpretas lo que ocurre. Tal vez no sea la crítica la que duele, sino tu necesidad de aprobación. Tal vez no sea la soledad lo que pesa, sino el miedo a no ser suficiente. Al reconocer estas verdades, dejas de culpar al mundo y comienzas a asumir responsabilidad sobre ti mismo. Otro beneficio de la introspección es que te ayuda a descubrir lo que realmente valoras. Sin detenerte a pensar, es fácil caer en el ritmo de perseguir lo que todos persiguen: reconocimiento, acumulación, entretenimiento constante. Pero cuando te tomas tiempo para observar tu interior, te preguntas con honestidad, ¿qué es lo que en verdad me importa? ¿Qué clase de vida quiero construir? ¿Qué huella deseo dejar? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero abrirte a ellas cambia tu manera de vivir. El silencio y la soledad son grandes aliados en este camino. Para practicar la introspección no necesitas rituales complicados, basta con regalarte momentos sin distracciones. Puede ser al inicio del día, antes de dormir o en cualquier pausa que tengas. Cierra los ojos, respira y escucha lo que tu mente intenta decirte. Escribe en un cuaderno lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas mejorar. Ese acto sencillo de escribir o meditar unos minutos cada día se convierte en un espejo que te devuelve la verdad de quién eres en este momento. La introspección también fortalece tu capacidad de autocontrol. Al conocerte mejor, reconoces los patrones que te arrastran. Por ejemplo, si notas que siempre reaccionas con ira cuando alguien cuestiona tu trabajo, podrás entrenar la paciencia en esas situaciones. Si descubres que la tristeza aparece cada vez que te comparas con otros, podrás trabajar en la gratitud. El sabio no es quien nunca se equivoca, sino quien se observa lo suficiente para corregirse. Además, la introspección alimenta la humildad. Al mirarte hacia adentro, te das cuenta de que no eres perfecto,
que aún tienes defectos y que queda un largo camino por recorrer. Pero lejos de ser motivo de culpa, este reconocimiento es fuente de fuerza. Solo quien acepta sus sombras puede trabajar en transformarlas. Solo quien reconoce sus limitaciones puede decidir aprender y crecer. Los estoicos recomendaban examinarse cada día. Séneca decía que al terminar la jornada debía revisarse como un juez revisa un caso. No para castigarse, sino para aprender de cada experiencia. Esta práctica convertía cada día en una oportunidad de ajuste, de mejora, de progreso. La introspección, bien utilizada, es como un mapa que te muestra dónde estás y hacia dónde puedes dirigirte. No obstante, la introspección requiere valentía. Mirarte a ti mismo puede incomodarte, porque saca a la luz miedos, apegos y errores que preferirías ignorar. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Igual que un músculo que se fortalece con esfuerzo, el alma se fortalece cuando se atreve a mirar con sinceridad lo que necesita corregir. En definitiva, hacer de la introspección una herramienta para conocerte mejor es elegir el camino de la sabiduría. Es aprender a detenerte, observarte y trabajar en lo que está en tus manos. Es vivir con la convicción de que el mundo exterior es incierto, pero tu carácter, tu disciplina y tu claridad interior siempre pueden mejorar. El silencio se convierte en maestro, la autoobservación en guía, y el conocimiento propio en el cimiento de la serenidad. Recuerda, quien se conoce a sí mismo, difícilmente es esclavo de lo externo. Y quien cultiva la introspección, nunca se pierde en el ruido del mundo. Lección 9. Aprende a disfrutar tus propios momentos sin sentir vacío. En un mundo donde el ruido, las prisas y la compañía constante parecen ser la norma, aprender a estar contigo mismo sin sentir vacío es una de las habilidades más valiosas que puedes cultivar. Muchas personas huyen de la soledad porque la confunden con abandono o carencia. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza radica en disfrutar de uno mismo, en convertir los momentos de silencio en espacios de crecimiento, y en reconocer que no necesitas que algo externo te complete para sentirte pleno. Marco Aurelio decía que el hombre busca constantemente lugares tranquilos para descansar, el campo, el mar, las montañas. Sin embargo, el mejor refugio es la propia mente cuando está entrenada para hallar paz en sí misma. Esto significa que la soledad, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un santuario interior donde descubres tu auténtico poder. El vacío que muchas personas sienten al estar solas no proviene de la soledad misma, sino de la falta de conexión consigo mismas. Quien nunca se detiene a conocerse, a reflexionar sobre lo que piensa y siente, inevitablemente busca fuera una distracción constante: el teléfono, la televisión, las redes sociales, las reuniones sin propósito. Pero cuando el ruido externo se apaga, aparece la incomodidad. Esa incomodidad es, en realidad, una invitación a reconectar contigo, a conocerte más y a sanar lo que aún no has querido mirar. Aprender a disfrutar de tus propios momentos significa descubrir que eres suficiente tal como eres. Que tu compañía tiene valor, que tus pensamientos pueden ser un buen diálogo, y que tu silencio puede llenarte más que 1000 conversaciones superficiales. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad comienza cuando no dependes de otros para estar en paz. Quien solo se siente bien rodeado de gente o entretenido por estímulos externos, es esclavo de lo que no controla. Pero quien aprende a estar consigo mismo, se vuelve dueño de su mundo interior. ¿Cómo empezar este camino? El primer paso es cambiar tu percepción de la soledad. No la veas como un castigo, sino como un regalo. El tiempo que pasas contigo mismo es un espacio para descansar, para pensar, para crear, para cuidar de tu mente y de tu espíritu. Puedes leer, escribir, caminar en silencio o simplemente observar tu respiración. Cada pequeño acto se convierte en un puente hacia el autoconocimiento. El segundo paso es practicar la gratitud en la soledad. Muchas veces, cuando estamos solos, la mente se enfoca en lo que falta, en la ausencia de compañía, en lo que otros parecen tener, en las comparaciones.
Pero si en esos momentos entrenas tu mente para agradecer, transformas el vacío en plenitud. Agradece tu vida, tu salud, el simple hecho de tener un espacio y un tiempo para ti. Poco a poco, tu soledad dejará de parecerte un hueco y se convertirá en abundancia. El tercer paso es entrenar el disfrute de actividades en solitario. Aprende a saborear un café tranquilo sin el teléfono en la mano, a dar un paseo prestando atención al paisaje, a leer un libro como si conversaras con el autor. La soledad se vuelve ligera y enriquecedora cuando la llenas de acciones conscientes. No se trata de ocupar el tiempo por miedo al vacío, sino de darle calidad a esos momentos. Disfrutar de tu propia compañía también significa reconciliarte con tu diálogo interno. Muchas personas no soportan estar solas porque su mente se llena de críticas, culpas o pensamientos oscuros. Pero si observas esas voces con paciencia y trabajas en transformarlas, tu interior dejará de ser un enemigo. Como decía Séneca, el hombre que se contenta consigo mismo es verdaderamente libre. Hay que entender, además, que la capacidad de disfrutar de uno mismo no significa aislarse del mundo. El ser humano es social por naturaleza, pero la diferencia está en que eliges relacionarte desde la abundancia, no desde la necesidad. Cuando disfrutas de tu propia compañía, tus relaciones se vuelven más sanas, porque no esperas que otros llenen un vacío en ti. Te acercas a los demás para compartir, no para depender. La soledad consciente también te da claridad. En el bullicio de la vida diaria, es difícil escuchar tu intuición o reflexionar sobre tus decisiones. Pero en el silencio contigo mismo, las respuestas aparecen. Por eso, muchos sabios recomendaban apartarse de vez en cuando, no como un rechazo al mundo, sino como un acto de cuidado personal. La soledad es como un taller secreto donde reparas, afilas y fortaleces tu espíritu para luego regresar más preparado a la vida. En definitiva, aprender a disfrutar tus propios momentos sin sentir vacío es uno de los mayores actos de amor propio. Es un entrenamiento que te enseña a no huir de ti, a no depender de estímulos externos, y a reconocer que dentro de ti hay un refugio inagotable. La soledad, vista con ojos nuevos, deja de ser miedo y se convierte en maestra. Recuerda esto: quien sabe estar bien consigo mismo nunca está verdaderamente solo. Y quien convierte la soledad en aliada, transforma su vida en un viaje de libertad y plenitud. Lección 10. Comprende que la verdadera libertad nace en tu interior. La palabra libertad suele estar asociada a lo externo: viajar sin restricciones, tomar decisiones sin que nadie nos diga qué hacer, tener recursos suficientes para elegir un estilo de vida. Pero los estoicos comprendieron algo mucho más profundo. La auténtica libertad no depende de las circunstancias externas, sino del gobierno que tengas sobre ti mismo. No importa dónde estés, qué poseas o con quién te relaciones, si no sabes gobernar tus pensamientos y emociones, seguirás siendo prisionero. Epicteto, quien fue esclavo durante parte de su vida, enseñaba que el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de lo que no controla. Él no podía decidir sobre sus cadenas físicas, pero sí sobre su mente, y desde esa comprensión construyó una de las filosofías más poderosas de la historia. Su vida es la prueba de que la libertad interior es mucho más fuerte que cualquier barrera exterior. Comprender que la verdadera libertad nace en tu interior significa reconocer que nadie puede arrebatarte tu capacidad de elegir cómo respondes a lo que ocurre. El mundo puede ponerte obstáculos, puede quitarte cosas materiales o incluso personas importantes, pero lo que piensas, cómo interpretas lo que sucede y la actitud que decides adoptar sigue siendo tuya. Esa es la libertad que nada ni nadie puede tocar. La mayoría de las personas vive esclavizada sin darse cuenta. Esclavizada a la opinión de los demás, a la necesidad de aprobación, a las comparaciones, a los deseos sin fin de tener siempre más. Quien no controla sus deseos siempre será prisionero de ellos. Quien no controla sus emociones, vivirá encadenado al enojo, al miedo o a la tristeza. Pero cuando entiendes que el dominio propio es el camino a la libertad, tu vida cambia por completo.
La libertad interior no significa indiferencia ni aislamiento. No se trata de no sentir o de renunciar a la vida en sociedad, sino de ser consciente de que lo único que realmente te pertenece es tu interior, tus pensamientos, tus decisiones, tu carácter. Y cuando inviertes en fortalecerlos, te vuelves invulnerable ante lo que no depende de ti. ¿Cómo se construye esa libertad interior? El primer paso es la autodisciplina. La mente necesita entrenamiento para no dejarse llevar por cada impulso o deseo pasajero. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, la voluntad se fortalece con pequeños actos de disciplina diaria. Levantarte a la hora que decidiste, controlar tus palabras antes de reaccionar con enojo, elegir con conciencia lo que consumes en vez de hacerlo por inercia. Cada acto de autocontrol es un ladrillo en la construcción de tu libertad. El segundo paso es la claridad en lo que depende y no depende de ti. Los estoicos repetían una y otra vez esta distinción porque sabían que gran parte de nuestro sufrimiento nace al intentar controlar lo incontrolable. No puedes decidir el clima, ni lo que otros piensen de ti, ni el paso del tiempo. Pero sí puedes decidir tu actitud, tu esfuerzo y tu manera de interpretar los hechos. Cuando dejas de desgastarte en lo que no controlas, sientes un alivio profundo y descubres que tu poder está en lo interno, no en lo externo. El tercer paso es cultivar la independencia emocional. Esto no significa cerrarte a los demás, sino aprender a no basar tu valor en lo que otros hagan o digan. Si tu felicidad depende de que alguien te apruebe, siempre serás esclavo de su opinión. Pero si construyes tu seguridad desde dentro, te vuelves libre. Amarás desde la abundancia, no desde la necesidad. Compartirás sin miedo a perder. El cuarto paso es aceptar que la vida siempre tendrá incertidumbre. Muchas personas creen que la libertad consiste en tener control total de su destino, pero en realidad la libertad surge cuando aceptas que hay cosas que nunca podrás prever ni manejar. La diferencia está en tu disposición interior. Quien acepta la incertidumbre y sigue adelante con serenidad es más libre que quien vive atrapado en el miedo a lo desconocido. La verdadera libertad, desde la mirada estoica, no es hacer lo que quieras en todo momento, sino vivir de acuerdo con la virtud, con tus principios más elevados. No hay libertad más grande que la de ser fiel a ti mismo, sin importar las presiones externas. Porque alguien puede tener riqueza, poder y un sinfín de opciones, pero si se traiciona a sí mismo, en realidad vive encadenado. La libertad interior es silenciosa, pero se nota en tu manera de vivir. Se refleja en la calma con la que enfrentas las dificultades, en la paz que mantienes aun cuando los demás se alteran, en la firmeza con la que tomas decisiones sin dejarte arrastrar por la multitud. No es un grito de independencia, es un estado de serenidad. En resumen, comprender que la verdadera libertad nace en tu interior es uno de los aprendizajes más poderosos que puedes abrazar. Te libera del miedo, de la dependencia, de la esclavitud emocional. Te enseña a vivir con dignidad incluso en circunstancias difíciles y a descubrir que, mientras tengas dominio sobre ti, nada puede esclavizarte de verdad. Recuerda esto, la libertad no es lo que el mundo te da, sino lo que tú cultivas en tu interior. Lección 11. Transforma la independencia en una fuente de paz y alegría. En la vida, muchas personas confunden independencia con aislamiento. Piensan que ser independiente significa cortar lazos, rechazar ayuda o vivir encerrados en una burbuja de orgullo. Pero desde la mirada estoica, la independencia no es distanciarse del mundo, sino aprender a sostenerse desde adentro. Es encontrar en tu interior una base firme para no depender emocionalmente de lo externo. Y cuando esa independencia se convierte en parte de ti, deja de ser una carga y se transforma en una fuente de paz y alegría. ¿Por qué paz? Porque al no depender del constante vaivén de la vida, aprendes a mantenerte sereno. Quien vive en la necesidad de aprobación, compañía o reconocimiento siempre está en tensión. Si recibe lo que busca, siente alivio momentáneo, pero si lo pierde, se derrumba. En cambio,
Quien cultiva la independencia emocional descansa en la seguridad de saber que lo esencial ya lo lleva dentro. No hay miedo a quedarse solo, ni desesperación por perder lo ganado, porque la verdadera base de su bienestar no depende de factores externos. ¿Y por qué alegría? Porque la independencia abre un espacio inmenso para disfrutar de la vida con más autenticidad. Cuando no necesitas que alguien te valide para sentirte valioso, puedes relacionarte desde la abundancia y no desde la carencia. Puedes elegir a quién amar, con quién compartir, qué proyectos emprender, sin que esas decisiones estén contaminadas por el miedo al rechazo o a la soledad. La alegría que surge de esa independencia es limpia, libre de condiciones, porque no nace de lo que otros hacen, sino de la conexión profunda contigo mismo. Los estoicos entendían que la felicidad duradera no puede estar sujeta a lo que está fuera de nuestro control. Marco Aurelio escribió que la verdadera tranquilidad depende del gobierno de la mente, no de la actitud de los demás. Y Epicteto repetía que nadie puede dañarte a menos que tú se lo permitas, porque lo único que realmente te pertenece son tus pensamientos y juicios. En esa enseñanza está la esencia de la independencia. Reconocer que tu mundo interior es tu mayor fortaleza y que cuando lo cuidas, lo externo deja de ser un tirano. Para transformar la independencia en una fuente de paz y alegría, es necesario trabajar en 3 niveles. El primer nivel es el del autoconocimiento. Si no sabes quién eres ni qué valoras, terminarás buscando fuera lo que ya podrías encontrar dentro. Conocerte a ti mismo te da claridad sobre lo que quieres, sobre tus límites y sobre las áreas donde necesitas crecer. Así, tu independencia no será un capricho, sino una expresión de tu autenticidad. El segundo nivel es el del autocuidado. La independencia no se trata solo de decisiones emocionales, sino de aprender a sostenerte en lo cotidiano. Cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es fundamental. Cuando sabes atender tus propias necesidades, reduces la carga de esperar que otros lo hagan por ti. Comer bien, descansar, leer, meditar, reflexionar o simplemente disfrutar de la naturaleza son actos sencillos que fortalecen tu autonomía. El tercer nivel es el de la conexión equilibrada. Ser independiente no significa rechazar las relaciones, sino vivirlas de manera más sana. Desde la independencia puedes compartir sin miedo, amar sin apego y disfrutar sin necesidad de posesión. Esto te da paz porque sabes que, aunque alguien se vaya, no pierdes tu centro. Y te da alegría porque cada vínculo se convierte en un regalo libre, no en una cadena. Un error común es creer que la independencia significa autosuficiencia absoluta. Nadie lo es. Todos necesitamos de otros en distintos momentos de la vida. El punto no es negar esa realidad, sino evitar la dependencia emocional que convierte a los demás en la fuente exclusiva de nuestra felicidad. La independencia equilibrada acepta que la ayuda y el apoyo son valiosos, pero no imprescindibles para sentir plenitud. Imagina la independencia como una raíz profunda. Un árbol fuerte puede recibir la lluvia como bendición y disfrutar del sol como alimento, pero no depende de que todos los días haya condiciones perfectas para seguir de pie. Así también tú, si tu raíz está en tu interior, podrás recibir lo externo como un complemento, pero tu estabilidad nunca dependerá por completo de ello. La paz de la independencia se refleja en la serenidad con la que afrontas la vida. Ya no te desbordas de miedo a perder lo que tienes ni te desesperas por alcanzar lo que te falta. Simplemente caminas con confianza, porque sabes que tu fortaleza no está en lo que posees, sino en lo que eres. La alegría, en cambio, surge de la libertad de disfrutar cada experiencia sin la sombra de la necesidad. Un paseo solitario puede ser tan pleno como una fiesta con amigos. Un momento de silencio puede ser tan valioso como una conversación profunda. Y esto ocurre porque no necesitas que la vida cumpla tus expectativas para sentirte completo. En conclusión, la independencia estoica no es aislamiento ni orgullo, sino un estado de madurez interior. Cuando aprendes a transformarla en una fuente de paz y alegría, descubres que puedes vivir con más libertad,
relacionarte con más autenticidad y caminar con más confianza. La vida deja de ser una lucha desesperada por retener lo externo y se convierte en un viaje sereno en el que cada paso está sostenido por tu propia fortaleza. Recuerda siempre esto: quien es dueño de sí mismo nunca está solo, porque lleva consigo la paz y la alegría que no dependen de nadie más. Lección 12. Acepta que compartir con otros es elección, no necesidad. Una de las confusiones más comunes en la vida es pensar que necesitamos a otros para ser felices. Creemos que sin pareja, amigos o compañía constante no podemos sentir plenitud. Esta creencia nos lleva a pegarnos de manera poco sana, a aceptar relaciones dañinas o a sufrir cuando alguien se aleja. Sin embargo, desde la visión estoica, la clave está en comprender que compartir con otros es una elección libre, no una necesidad indispensable para existir con serenidad. La verdadera libertad comienza cuando descubres que tu bienestar no depende de la presencia de otros. Puedes disfrutar de la amistad, del amor o de la compañía, pero no eres esclavo de ello. Compartir se convierte entonces en un acto de abundancia, no de carencia. Eliges abrirte a los demás porque quieres, no porque sientas que sin ellos tu vida carece de sentido. Cuando compartes desde la libertad, tus relaciones cambian profundamente. Ya no buscas llenar un vacío, sino multiplicar lo que ya tienes dentro. Si estás en paz contigo mismo, tu compañía se convierte en un regalo que ofreces, no en una carga que impones. Y si decides estar solo, no lo vives como un castigo, sino como una oportunidad de fortalecer tu mundo interior. Los estoicos repetían que lo único que está verdaderamente bajo nuestro control es nuestra mente, nuestros juicios y nuestras decisiones. Nadie puede robarte tu capacidad de elegir cómo reaccionar y cómo vivir. Esto también se aplica a las relaciones. No puedes controlar la presencia o la ausencia de otros, pero sí puedes decidir con qué actitud los recibes y qué lugar ocupan en tu vida. Aceptar que compartir es una elección te ayuda a poner límites más claros. Muchas veces las personas soportan vínculos que no les hacen bien solo porque temen quedarse solos. Pero cuando entiendes que tu paz no depende de nadie más, descubres que puedes elegir alejarte sin sentirte incompleto. Esta libertad te da fortaleza, porque no estás atado por la necesidad, sino guiado por la sabiduría. Al mismo tiempo, aceptar esta idea no significa rechazar a los demás. Al contrario, significa valorarlos más. Si compartes desde la libertad, cada relación se vuelve más valiosa porque sabes que no la necesitas, sino que la eliges. Y cuando eliges, aprecias de manera más auténtica. Una comida con amigos no es un escape a la soledad, sino un disfrute voluntario. Una conversación profunda no es una obligación, sino un acto de entrega sincera. La diferencia entre necesidad y elección también se nota en la forma en que manejas las pérdidas. Si ves la compañía como una necesidad, la ausencia duele como si arrancaran algo esencial de ti. Pero si la ves como una elección, puedes aceptar que las personas entren y salgan de tu vida sin romper tu equilibrio interior. Agradeces lo vivido, sueltas sin resistencia y sigues caminando con serenidad. En este punto, la práctica del desapego juega un papel clave. Los estoicos enseñaban a recordar que todo lo que tenemos es prestado por el destino. Nadie nos pertenece realmente, y nada está garantizado para siempre. Comprender esto no enfría los afectos, al contrario, los hace más profundos, porque valoras más cada momento sabiendo que no es eterno. Compartir como elección también abre el camino hacia relaciones más equilibradas. Ya no exiges al otro que te haga feliz, porque entiendes que esa responsabilidad es tuya. Ya no buscas controlarlo ni retenerlo, porque tu plenitud no depende de su permanencia. Y en esa libertad nace un amor más puro, que no se basa en el miedo, sino en la gratitud por coincidir. Este enfoque cambia incluso tu manera de ver la soledad. Ya no la temes, porque no la ves como ausencia, sino como espacio. Espacio para pensar, crecer, descansar y conocerte.
Y cuando eliges salir de ese espacio para compartir con alguien, lo haces desde la plenitud, no desde la carencia. Esa es la independencia emocional que los estoicos consideraban tan valiosa. Imagina que tu vida es como un fuego interior. Ese fuego puede arder con fuerza por sí mismo. Cuando compartes con alguien, esa persona puede aportar leña que avive las llamas, pero tu fuego no depende de ello para seguir encendido. Tú eres responsable de mantenerlo vivo, y esa responsabilidad es, al mismo tiempo, tu mayor libertad. En conclusión, aceptar que compartir con otros es una elección, no una necesidad, es dar un paso hacia la madurez emocional y la libertad interior. Te permite disfrutar de las relaciones sin apego, soltar sin dolor excesivo y vivir con plenitud tanto en compañía como en soledad. Es comprender que tu valor y tu felicidad no dependen de nadie más, sino de la fuerza que cultivas dentro de ti. La vida te ofrece constantemente oportunidades de compartir. A veces lo harás, a veces preferirás el silencio. Lo importante es que sepas que, cualquiera sea tu decisión, no estás incompleto. Eres suficiente en ti mismo, y desde esa certeza puedes elegir cómo y con quién caminar este viaje. La felicidad no está en manos de nadie más que en las tuyas. A lo largo de estas lecciones hemos visto que aprender a estar bien contigo mismo es el fundamento de una vida plena. La soledad deja de ser un peso cuando la abrazas como un espacio de crecimiento, y las relaciones dejan de ser cadenas cuando comprendes que compartir es una elección libre y no una necesidad desesperada. La filosofía estoica nos recuerda que la serenidad nace de cultivar lo que depende de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. Cuando dejas de buscar en otros la validación que solo tú puedes darte, experimentas una libertad inmensa. Descubres que no necesitas correr tras la aprobación, ni temer al silencio, ni sufrir por la ausencia. Estás completo, y todo lo que llegue a tu vida se convierte en un complemento, no en una condición para tu felicidad. Así, la verdadera fortaleza está en mantenerte en calma tanto en soledad como en compañía. Ese equilibrio interior es el mayor regalo que puedes darte. Escribe en los comentarios la palabra independencia si estás listo para vivir feliz sin depender de nadie.